lugar, agradecer a Audiápolis por la invitación a la exposición de este tema. Sé que en el programa han estado viendo diversos tópicos vinculados a los derechos humanos, entonces vamos a tratar preliminarmente de partir por algunos conceptos que seguramente ustedes ya manejan, para con ello ingresar de manera preliminar al tópico de derecho a la verdad, justicia, reparación en contextos transicionales, haciendo énfasis en precisar, ¿no?, que nos vamos a enmarcar en la explicación de un tema que se da en un escenario muy particular, que razón de ello es que se ha generado, digamos, esta corriente de justicia transicional dentro de las decisiones de cortes internacionales, sobre todo. Entonces, dicho ello, voy a empezar a compartir la pantalla. Bien, el tema general, ¿no?, en el que ustedes están enmarcando en estas semanas es hablar de los derechos humanos. Entonces, como punto de partida, dado que todo lo que vamos a exponer tiene un enfoque del derecho internacional de los derechos humanos, cabe señalar algunas precisiones, ¿no es así? Como ustedes ya sabrán, derechos humanos y derechos fundamentales o derechos de la Constitución no son conceptos, eh, digamos, necesariamente equiparables. Digo necesariamente equiparables porque desde una perspectiva positivista, del lugar en donde vamos a encontrar a los derechos humanos y a los derechos fundamentales o constitucionales, vamos a advertir que mientras que los primeros, los derechos humanos, van a ser los derechos que se reconoce a toda persona por el hecho de ser tal, se van a encontrar positivizados en instrumentos internacionales de derechos humanos. Convención Americana sobre Derechos Humanos, Declaración Universal de Derechos Humanos, por ejemplo, entre otros. Estos derechos humanos, claro, pueden ser exigibles fuera del Estado, pueden ser exigibles en órganos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esta exigencia de nuestros derechos humanos va a ser posible una vez que hayamos agotado las vías internas de protección que tenemos las personas dentro de nuestro estado o dentro del estado en el cual nos encontremos y se nos esté afectando un derecho humano. Entonces, si bien pareciera de que primero busco justicia dentro de un estado de mi derecho humano, para luego salir y continuar buscando justicia de mi derecho humano, pero ya en una vía internacional, lo cierto es que cuando estamos ya en una vía interna, en el marco jurídico de un estado, los derechos humanos, digamos, bajo la lógica de nuestra constitución política, se van a insertar, ¿no?, como parte del contenido de los derechos que nuestra constitución ya tiene. Y en ese sentido, cuando esos derechos los queremos cautelar y proteger en primer lugar en un Estado, vamos a emplear esta denominación de derechos fundamentales, ¿no es así? Porque nos vamos a referir a derechos que se encuentran reconocidos no en instrumentos, sino en la Carta Fundamental del Estado en cuestión. Para nuestro caso, el Estado peruano. Y va a suceder a veces, ¿no? Y esto en un momento van a advertir por qué lo digo, que algunos derechos que son reconocidos a nivel nacional como un derecho fundamental, no lo podemos encontrar con esa nomenclatura en un tratado de derechos humanos. Y va a suceder en ese sentido que vamos a tener que vincular ese derecho fundamental con un derecho humano que se encuentra positivizado. Por mencionar, el derecho de acceso a la información pública es un derecho que está en el 2.5 de la Constitución Política Peruana, pero si revisamos la Convención Americana de Derechos Humanos, vamos a encontrar en los títulos que colocan a cada artículo que no existe este derecho de manera, digamos, enunciativa, a primera vista. Sin embargo, vamos a poder vincular lo que desarrolla este derecho, quizá en el artículo de la libertad informativa, que sí es un derecho que aparece tal cual dentro de la Convención Americana. Lo comento porque el día de hoy vamos a hablar de derechos
que vamos a ver de qué manera han sido reconocidos en nuestra Constitución, si es que esto se ha dado. Y luego vamos a identificar cómo es que estos derechos también han sido abordados dentro de la lista de derechos humanos que aparecen explicadas en los tratados de derechos humanos. Entonces, la primera conclusión como punto de partida con la que quiero llegar es que derechos humanos y derechos fundamentales son conceptos distintos, pero cuando nos encontramos en esta instancia de los derechos, del derecho internacional, de los derechos humanos, vamos a encontrar coincidencias en contenidos o vamos a encontrar que un derecho fundamental se reconduce bajo la nomenclatura de un derecho humano que es declarado como tal, pero que a nivel interno puede que tenga otro nombre. E incluso sabemos que tanto derechos fundamentales como derechos humanos también son reconocidos más allá de lo que los tratados puedan estipular. Me refiero a que órganos como el Tribunal Constitucional, órganos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han ido reconociendo también una lista de derechos implícitos basándose en los derechos que expresamente se encuentran en los documentos respectivos para cada uno de estos. Esa es la primera conclusión. La segunda, que me interesa también mencionar antes de que empecemos, es que como también habrán advertido, los derechos humanos o la exigencia de un derecho humano va a ser posible, les decía, una vez que se haya agotado las vías internas o los recursos internos dentro de un Estado. Ahí se apertura como regla esta justicia internacional para la persona, para el individuo. Y va a poder acudir a ella una vez que se haya constatado la afectación de un derecho humano y que el Estado no haya cumplido cualquiera de estas dos obligaciones. La obligación de respeto, porque tenía a nivel nacional la, digamos, responsabilidad de generar condiciones, de atender nuestro derecho, o la obligación también de respeto, en el sentido de que debía de abstenerse de realizar injerencias sobre nuestro derecho. Entonces, el Estado debía bien garantizar o bien respetar nuestro derecho y no lo hizo. Es decir, tenía obligaciones positivas y obligaciones negativas y no las cumplió. Pero también a veces el Estado puede asumir responsabilidad ante actos de particulares cuando el Estado, por ejemplo, no actuó de manera debida para que ese particular cumpla la responsabilidad al haber cometido una transgresión a un derecho. En ese sentido, se ha creado, ¿no?, toda una teoría para poder adscribir responsabilidad al Estado por actuaciones de terceros, de particulares. Como lo digo, esto en tanto se haya demostrado que el Estado conocía o debía de conocer lo que estaba pasando y que pese a esto no brindó, por ejemplo, vías para que la persona pueda acceder a una justicia contra este particular, pueda acceder a una reparación contra este particular. ¿Se entiende? Esto también tiene que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy, porque muchas veces el tópico de justicia transicional nos trae a la luz obligaciones que particulares debieron de cumplir y también obligaciones que el Estado debió de cumplir. Pero cuando hablamos de los derechos humanos o del derecho internacional de los derechos humanos, hay que recordar que quien se somete a este tipo de procesos es el Estado, no es un particular. Entonces, la lista de obligaciones que vamos a hablar en un momento son obligaciones que vamos a exigir a el Estado. Entonces, con estas acotaciones, a ver si vamos a iniciar el tema del día de hoy. Bien, como punto de partida, vamos a hablar de los derechos a la verdad, justicia y reparación. Y hay que entender la lógica del por qué existe este derecho o este cúmulo de elementos en torno a un derecho. La respuesta, ¿no?, a este interrogante del por qué hablaremos de estos tres componentes es que los tres son una suerte de una triada, ¿no?, que va a aparecer
en una relación muy intrínseca, ¿no? Haciendo énfasis a garantías de no repetición, incluso en un contexto, les decía, muy especial, ¿no? Este contexto tiene que ver con los procesos de transición o los procesos de justicia transicional. Recordemos el tema. El tema es el derecho a la verdad, justicia y reparación en contextos transicionales. Entonces, dado a que es importante advertir que en un contexto de justicia transicional, estos tres elementos van a aparecer de una manera muy relevante o importante para poder atender las violaciones que se puedan dar en este contexto, vamos a tener que conocer qué implica el contexto transicional o qué implica el proceso transicional. ¿No es así? Antes de adelantar una definición o concepto de este proceso transicional, es importante también mencionar que estos tres elementos, la verdad, justicia y reparación, van a ser componentes muy importantes, como ya los hemos resaltado, pero que cada uno va a tener un ámbito de alcance, un ámbito de obligaciones muy diferenciado, ¿no? Que el uno no puede sustituir al otro, pero que es relevante que dentro de un Estado se ejecuten los tres para llegar a una denominada justicia transicional. Entonces, ¿qué es justicia transicional? ¿No? ¿Qué es lo que estamos buscando en este contexto especial que les comento? Cuando se habla de justicia transicional, estamos haciendo referencia a un momento o un proceso que va a incluir una variedad de procesos y mecanismos, todos ellos asociados a algo que es muy importante para una sociedad, ¿no? Resolver problemas derivados de un pasado de abuso a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuenta de sus actos, ¿no? Se pueda lograr la justicia y, sobre todo, una reconciliación. Elementos que quisiera destacar de esta definición que estamos advirtiendo, que es del Consejo de Seguridad Nacional, de Seguridad, perdón, de las Naciones Unidas, es que estamos ante problemas derivados de un pasado de abuso a gran escala. Hay que pensar aquí en un contexto muy alto de afectaciones a los derechos humanos, donde pueden estar de por medio actuaciones del Estado, actuaciones de privado, y que en ese contexto van a existir víctimas que no forman parte de esta interacción. Va a existir también incluso el deber del Estado de poder resolver, ¿no?, este problema y, además de resolver, buscar justicia, que nos va revelando la necesidad de identificar los abusos que se dieron, quiénes lo cometieron, por qué lo cometieron y, sobre todo, lograr una reconciliación. Esto último, el tema de la reconciliación, también es un énfasis a la naturaleza de estos problemas que quiere abordar la justicia transicional. Problemas que incluso dividen a la sociedad, ¿no? Porque si hablamos de reconciliación, estamos hablando de una gran división con un gran acento que puede partir a la sociedad en grupos, en sectores, que no va a permitir una convivencia dentro de un Estado y que, desde luego, siendo el Estado bajo la Constitución y los tratados de derechos humanos, teniendo la obligación de garantizar una convivencia social, pues va a tener que atender esta problemática. Ahora, esto que se llama justicia transicional, ¿no?, que es un proceso que tiene que encaminar el Estado para lograr una reconciliación ante un pasado lleno de abusos, no es un concepto, digamos, eh, único, no es un molde que puede aplicarse a todos los estados de igual manera, ¿no? La justicia transicional que, por ejemplo, en su momento Colombia pudo aplicar para su contexto, no va a tener los mismos requisitos o las mismas características
que también del 2000 para adelante se quiso aplicar acá en el Perú. Entonces, hay que resaltar que si bien existe esta necesidad de crear una suerte de procesos y mecanismos para lograr una justicia transicional, reconocer que cada país debe de establecer un modelo que se adopte a las necesidades que puede tener su propio contexto y su propia época. Eh, Ese modelo, desde luego, este modelo de justicia transicional amoldado a cada país, debe de tomar siempre los elementos de la reparación, la justicia, la verdad, con la finalidad de lograr la reconciliación. Entonces, cuando pensemos en justicia transicional, hay que preguntarnos, ¿qué debió de pasar después de esta suerte de problemas, este escenario muy grave que aconteció en el país? Y por ejemplo, aparecen, les decía, estos tres elementos. ¿Qué debe de pasar? Por ejemplo, en lo que sucedió después de la década de los 80, 90, acá en el país, tras el denominado terrorismo, que el Estado identifique elementos de justicia, que el Estado logre elementos de verdad, que el Estado logre elementos de reparación. Justicia en determinar responsables porque existieron abusos en donde pudieron existir diversas víctimas que incluso estaban fuera de la cuestión en sí. Verdad, ¿no? Entender qué pasó, por qué pasó, y reparación, buscar que las víctimas puedan ver en algún grado un resarcimiento hacia las afectaciones que han vivido. Ahora, ¿no? Nuevamente, un poco a modo de repaso. Justicia, porque lo vamos a abordar más adelante desde la perspectiva de las obligaciones que trae los estándares internacionales de derechos humanos, ¿no? Pero cuando hablamos de justicia, nos suena a que se deben de iniciar procesos judiciales, quizás también administrativos, dependiendo de la connotación de quien está involucrado, pero procesos que, claro, pueden ser iniciados por las víctimas, pero también de hecho que el estado de oficio, investigaciones penales, debería de también atender. Se debe de identificar las responsabilidades, ¿no? En todos los niveles y sobre todo también tener esta apertura a que las personas para lograr la justicia puedan acceder a una instancia internacional cuando se encuentren con obstáculos o barreras o ya hayan agotado todas las vías internas. Cuando hablamos de verdad, por ejemplo, estamos hablando de un deber de memoria, una suerte de una pauta para el Estado para que vaya creando el contexto de qué fue lo que pasó. Vamos a advertir en un momento que algo que se vincula mucho con este elemento de la verdad dentro de la justicia transicional es la creación de las comisiones de verdad, ¿no? Un elemento muy importante, incluso se podría decir como un elemento muy significativo o que expresa que la justicia transicional va empezando dentro de los estados en sus procesos. Porque van a ser estos órganos los que de alguna forma van a tratar de describir qué fue lo que pasó, escuchando a los diversos actores, a las víctimas, revisando archivos, pero no solo eso, ¿no? Sino también identificar por qué sucedió estos acontecimientos dentro de los problemas de graves violaciones de derechos humanos. ¿Qué secuelas va a dejar ese contexto y qué se puede hacer para que no se vuelva a repetir? Entonces, el elemento de verdad está vinculado a conocer, ¿no? A conocer lo que realmente ha sucedido. Y la reparación, ¿no? Una vez identificado que hay víctimas que estén vivas o que hayan fallecido o familiares,
¿no? Buscar los elementos que puedan reparar desde diversas perspectivas el daño moral, mental o físico. Por ejemplo, en el tema de la reparación también se ha hablado de planes, ¿no? Políticas de reparación que el Estado debe de ejecutar para tener este abordaje amplio que muchas veces necesita un contexto de afectaciones en el marco de una justicia transicional, en donde no hablamos únicamente de violaciones individuales, sino que por la naturaleza, ¿no? de los actos o hechos que se han dado, estamos ante vulneraciones sistemáticas a derechos humanos. Por eso la necesidad de hablar de estos temas. Entonces, para ir cerrando este bloque, justicia transicional, ¿no? que es el contexto en el cual nos vamos a centrar para hablar de este derecho a la verdad, a la justicia y reparación, es un conjunto de procesos, ¿no? concadenados a lograr una reconciliación tras un pasado de graves abusos. La transición va a implicar que lo que se quiere atender es un contexto de muchas afectaciones a derechos humanos. Esto también es importante, hay que resaltarlo, porque como les decía, la característica de estos derechos que vamos a ver o de los elementos que vamos a describir están dirigidos a esto, ¿no? A atender una suerte de un gran grupo de afectaciones y que incluso se han dado en un contexto muy doloroso. Como punto de entrada, vamos a hablar del derecho a la verdad. Antes de hablar de los estándares que se han dado sobre estos tres elementos de la justicia transicional, vamos a hablar del derecho a la verdad, que es un derecho base sobre el cual se teje luego estas obligaciones a nivel de los organismos internacionales. Entonces, ¿qué podemos decir sobre el derecho a la verdad? A nivel constitucional, este derecho, al igual que a nivel internacional, ha tenido un reconocimiento a razón de su Tribunal Constitucional. En una sentencia del 2002, el Tribunal Constitucional, a propósito de analizar, ¿no? A ver, claro, una petición que le llega, termina definiendo el derecho a la verdad como aquel que implica conocer los hechos o acontecimientos injustos y dolorosos provocados por múltiples formas de violencia estatal y no estatal. Tal derecho se traduce, menciona, en la posibilidad de conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar con las cuales ellos ocurrieron, así como los motivos que impulsaron sus autores. El Tribunal Constitucional, claro, va mencionando que existe este derecho a la verdad que, como hemos podido leer, tiene dimensiones. Se puede identificar que asienta el reconocimiento de una facultad de, primero, los titulares, las víctimas, los familiares de las víctimas, sus conocidos, de conocer las circunstancias de la afectación de los derechos de un grupo de personas. Es decir, el Tribunal Constitucional está reconociendo que hay un derecho a saber quién fue el autor de esta afectación, cuándo lo hizo, dónde lo hizo, cómo lo hizo. ¿Por qué? Porque va a resaltar de que parte de la justicia a la que una persona debe de acceder es también conocer, además de una reparación o de una responsabilidad, conocer todos los elementos necesarios de por qué a la víctima se le realizaron estas actuaciones contra su vida, contra su integridad, por ejemplo. Entonces, por un lado, el derecho a la verdad reconoce estas facultades de los titulares, los familiares de las víctimas o de quienes
sufren, ¿no?, estos ataques. Pero por otro lado, el derecho a la verdad también reconoce una dimensión colectiva y acaba el énfasis de este derecho en el marco de un contexto de graves afectaciones a derechos humanos, ¿no? Al estar ante un contexto muy masivo que vincula a derechos y a muchas personas, se resalta que desde la dimensión objetiva, la sociedad también va a poder exigir el conocer qué ha sido lo que ha pasado. No solo los familiares, no solo las personas vinculadas a la víctima directa, sino también la sociedad, ¿no? Porque la sociedad merece identificar qué autoridades han estado involucradas, qué particulares han estado involucrados, por qué se ha dado todo esto. Entonces, se reconoce y se puede exigir, ¿no?, la tutela tanto del derecho de la sociedad de advertir qué fue lo que pasó y también de los vinculados a la persona afectada en sí. Y además de desprender estas dos dimensiones del derecho a la verdad, lo que el Tribunal Constitucional también hace es aceptarle que si bien es un derecho que está diciendo es fundamental, que está diciendo es importante para nuestro Estado, no lo encontramos en la Constitución de manera expresa, pero es un derecho que implícitamente va a derivar de algunos apartados de la Constitución. Por ejemplo, va a mencionar que del artículo 44, que es la disposición que establece la obligación del Estado de cautelar los derechos, es que en circunstancias históricas como las que estamos advirtiendo, el Estado debe de dar, ¿no?, este acceso a la verdad, debe de generar condiciones de poder aclarar graves o masivas afectaciones a derechos, asegurando también que no puede existir una justicia si es que las personas no tienen esta verdad histórica sobre qué es lo que ha pasado. Entonces, el Tribunal Constitucional sí ha aceptado que a nivel interno las personas, bajo la Constitución política, tenemos este derecho fundamental implícito, que además, si bien menciona, se vincula o sirve de algún modo para conocer qué es lo que ha pasado sobre la vida, sobre la libertad personal o sobre la integridad o salud de una persona, es un derecho que va a tener un contenido autónomo, ¿no? Es un derecho que aparece al final, digamos, del camino en búsqueda de la justicia que puede tener una persona involucrada en un contexto transicional. Me explico. Si, por ejemplo, una víctima o el familiar de una víctima exigen justicia ante una desaparición forzada, ante un homicidio, ante un acto de tortura, lo cierto es que puede buscar justicia aclamando el derecho a la vida, el derecho a la integridad o el derecho a la libertad personal, ¿no es así? Pero además de estos tres, también se puede exigir el reconocimiento independiente, autónomo, de lo que implica el derecho a la verdad, el cual va a ser o el cual va a implicar que conozcamos en qué contexto o por qué se han realizado estas afectaciones a los derechos ya mencionados. Es un elemento entonces que nos damos cuenta o un derecho que nos da información, ¿no?, de poder entender qué está pasando y por qué las repetidas afectaciones a derechos y por qué contra un grupo de personas. A la par, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también en su jurisprudencia, ha ido reconociendo este derecho, el derecho a la verdad. Desde una perspectiva, digamos, de entender en qué casos ha sido, en un inicio lo fue advirtiendo en casos de personas desaparecidas. Sin embargo, a lo largo de su jurisprudencia, este derecho no se ha acotado únicamente a conocer qué es lo que pasó con la persona desaparecida, sino que ha ido un poco más. Ha tratado de generar mayores obligaciones sobre lo que implica este derecho. ¿Desde dónde lo ha, digamos, reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Pues dentro de la Convención Americana, no sé si ya han
tenido clases sobre la revisión de los articulados que tiene este instrumento, pero dentro de la Convención Americana existen dos artículos, el artículo 8 y el artículo 25. El 8 que habla de garantías judiciales y el 25 que habla de la tutela judicial efectiva. La Corte Interamericana ha hecho una suerte de explicación de que después de la afectación a un derecho humano, las personas activan una vía judicial o una vía para buscar justicia, ¿no es así? Y claro, esta vía tiene que ver con la actuación de jueces, del respeto de garantías, del debido proceso, de que se ejecute. Pero la Corte Interamericana ha ido un poco más y ha señalado de que del 8 y del 25, ¿no? Se desprende un derecho a acceder a una justicia y que la tutela, ¿no?, efectiva de esa justicia no va a poder ser tal si, por ejemplo, las víctimas no acceden a la verdad de lo que pasó. Entonces, más allá de la identificación de un responsable, es importante conocer el contexto en el cual realmente han acontecido los hechos que afectaron el derecho humano. Es importante también identificarlo con el contexto que va más allá de una afectación en sí, de un contexto nacional, hablamos. Y esto, pues, ha ayudado a que también en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también de la Comisión, se pueda decir que como parte del derecho a la verdad, ¿no? Se pueden dar algunas exigencias como las que ahora podemos observar. Por ejemplo, y esto tiene un reflejo con lo que decía el Tribunal Constitucional, ¿no? De abajo hacia arriba, conocer la identidad de los autores, ¿no? Las circunstancias en que se han producido las afectaciones, en caso, por ejemplo, de fallecimiento, desapariciones, el paradero de las víctimas. Se han dado casos en donde desaparecen familiares, hay sentencia de los responsables, incluso las sentencias se cumplen, pero los familiares terminan varios años buscando el cuerpo del familiar y no lo encuentran. En estas circunstancias, pese a que puede existir una decisión y puede existir una ejecución sobre el responsable del acto, al no encontrar el cuerpo, claro, la verdad, el derecho a la verdad, no terminaría por concretarse porque existiría pues un desconocimiento de qué fue lo que pasó finalmente, dónde se encuentra finalmente el cuerpo de la víctima, lo cual incluso termina impactando en otros derechos de los familiares, ¿no es así? Como va a crear un escenario de mayor dolor, de búsqueda incansable, para poder identificar al cuerpo o conocer dónde se encuentra. Otro elemento que se ha resaltado es que, por ejemplo, conocer los progresos y los resultados de la investigación, ¿no? Incluso que la investigación tenga un resultado efectivo. Las circunstancias, los motivos por los que se perpetraron los hechos delictivos en el derecho internacional y las violaciones manifiestas de los derechos humanos. Es decir, que tras este derecho, como se va ya un poco, digamos, quedando claro, hay que conocer no de manera general qué es lo que pasó, sino que hay que poder identificar hechos y cómo esos hechos están vinculados a violaciones de derechos. También la Corte ha resaltado que bajo el derecho a la verdad, las personas pueden exigir el identificar las causas y las condiciones relativas a las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y las infracciones graves del derecho internacional. Es decir, entender por qué una autoridad se está viendo renuente o está rechazando acatar una norma, conocer el fundamento
del por qué esa transgresión de estos dispositivos que protegen a las personas en estos contextos. Y, como les decía, causas que dan lugar a un trato injusto que recibe la víctima, que va más allá, ¿no? de si ha sido, por ejemplo, desaparecida o ha sido objeto de una grave afectación. Implica también describir por qué ante un suceso se está negando acceder a la justicia a un grupo de personas con determinadas características. Entonces, el derecho a la verdad tiene que ver, tiene que ver con estos elementos. En algunos casos pueden existir algunos matices. Digamos, el conocer la identidad de los autores, si bien es una expresión del derecho a la verdad, hay todo un debate para determinar hasta qué medida, claro, el Estado puede garantizar la identificación de todos los autores, ¿no? Si es que se puede constatar que ello puede resultar materialmente imposible. Aquí cabe recalcar que por parte del Estado se asienta una obligación de medios, ¿no? De hacer todo lo posible y de corroborarse que en efecto con todos sus insumos, medios, personal, recursos pudo hacerlo, de hacer todo lo posible para garantizar estos contenidos. Distinto a una obligación de resultados que implicaría que necesariamente tenga que hacerlo, porque hay que reconocer que algunas afectaciones de derechos humanos pueden tener características que impidan, en parte, conocer toda la verdad. Pero desde la perspectiva del Estado, él tiene que reconocer que debe de existir de parte de sus recursos, ¿no? Los elementos desplegados para poder lograr en algún sentido esta concretización de elementos. Entonces, con este derecho a la verdad que ya se ha ido exponiendo tanto desde la perspectiva nacional como desde la perspectiva internacional, ya podemos ingresar un poco a describir cuáles han sido las obligaciones internacionales que se han dado para esto. Pero quizás como un poco a modo de conclusión de este bloque, hay que resaltar que se ha ido gestando una necesidad dentro de los órganos de justicia, una necesidad de advertir sobre el reconocimiento de que las víctimas, los familiares, merecen saber qué ha pasado. Y este matiz informativo, ¿no? que puede resultar eh, válido en un contexto de justicia transicional, tiene pues un valor muy especial, como les decía, porque no solamente va a estar de por medio el acceso a elementos informativos, de saber qué fue lo que pasó por parte de las víctimas, sino también incluso por parte de la sociedad. Entonces, el derecho a la verdad se ha manifestado de esa manera. Claro, de manera concreta, la exigencia del derecho a la verdad se ha visto quizá más como un reflejo de los otros derechos que están involucrados o más como una serie de obligaciones que el Estado ha tenido que concretar con el ánimo, pues, de obtener este elemento de, de reconciliación dentro de un Estado. Entonces, dicho ello y reconociendo que tenemos el derecho a la verdad, ahora vamos a entender un poco más por qué razón de este derecho se dice que existen obligaciones sobre la verdad, luego obligaciones sobre la justicia y finalmente obligaciones sobre la reparación. Sobre el derecho a la verdad, quizá antes de seguir, en caso tuvieran preguntas, pueden irlas expresando en el chat para poder luego entrar a este segundo bloque. No sé, Reader, si tengamos algunas consultas sobre este apartado para luego irnos a un receso y empezar con la segunda parte.
Sí, doctora, por audio al finalizar la clase, pero ahorita no tenemos ninguna pregunta por el chat. Bien, perfecto. Entonces, si te parece bien, para hacer como que cortes sobre los dos bloques, hacemos una pausa breve y luego estamos retomando para hablar ya de los estándares internacionales. Listo, doctora. Muchas gracias. Gracias. Estimados colegas, en breves minutos ya estamos nuevamente con la otra Julia Romero. Tengan en cuenta, estimados colegas, que si aún no te has matriculado al curso completo de Derechos Humanos, estás a tiempo. La inversión es de el curso completo, tengan en cuenta, de 70 soles. Justo en estos momentos voy a compartir lo que es el campus virtual. A ver, un momento, por favor. Voy a compartir pantalla. Ahí estoy. Mis cursos. Aquí van a escribir, por ejemplo, judiapolis.com. Mis cursos. Tengan en cuenta, se viene el diplomado. Ya estamos a puertas el 24 de septiembre de este año. Vamos a tener derecho de sucesiones y plenos casatorios vinculantes en materia de familia. Va a estar el doctor Forni Namanco, la doctora Tania Bocanegra Risco, la doctora Karin Quispe y el doctor Alexander Rioja Bermúdez. ¿Listo? Voy a mis cursos, aquí van a escribir su correo electrónico. Ya saben, solamente los matriculados van a tener acceso al campus virtual porque están invirtiendo en su educación. Voy a compartir nuevamente. Si deseo el curso completo, voy a seguir buscando derechos humanos. Estamos en la sesión número 7. Aquí van a registrar su asistencia. La grabación a partir de mañana a las 3 de la tarde. También tienen libros digitales de refuerzo y cada sesión de las 6 primeras ya se habilitan en su campus virtual y el certificado todavía porque el día sábado terminamos y el próximo jueves a las 3 de la tarde estaría en su campus virtual. ¿Sí? Sí, el diplomado no es curso, es diplomado de sucesiones y está a 150 soles. Y el curso de Derechos Humanos, 70 soles. Regreso, si deseo solamente la clase de hoy, aquí registro mi asistencia, la grabación a partir de mañana a las 3 de la tarde y su certificado se emite por 24 horas académicas el próximo martes. A ver, me dice, solo tengo el acceso a la primera clase, el resto no puedo ingresar. Si solamente has cancelado una sesión 20 soles, es porque solamente tienes acceso a una clase nada más. No dejen su correo porque correo ustedes se le va a dar acceso en el momento que se van a matricular. Esperamos unos segundos y a la otra, Julia Romero ya está en sesión de clase. Gracias. Sí, estimada Agnes, al finalizar la clase estaré volviendo a explicar sobre la asistencia. Y los que no han registrado clases anteriores su asistencia, tienen que ver la grabación, nada más. Esperamos unos minutos, ya iniciamos la clase. Gracias. Sobre el diplomado, estimada Erika, ¿cómo estás? Buenas noches. Sobre el diplomado de Derecho Penal, lo que es teoría del delito.
Y al finalizar la clase estaré explicando. Adelante, doctora Julia. Su audio, doctora. Bien, antes de continuar, estaba revisando alguna de las consultas. Al final, cuando les entreguemos las diapositivas, les voy a colocar una lista de jurisprudencia, tanto de la Corte como del Tribunal por Ejes Temáticos. Seguro que va a ser de su interés. Pero los tres temas que vamos a ver el día de hoy, bueno, tenemos casos peruanos muy conocidos, de hecho, en el contexto que ya seguramente es también de mucho acceso más por las noticias que se han acontecido en los últimos años, ¿no? Hablo del caso de La Cantuta y el caso Barrios Altos. Hay sentencias de fondo, de reparación, de seguimiento sobre el cumplimiento de las reparaciones, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos habla del derecho a la verdad, habla también de el tema de los otros elementos, ¿no? Como el de la justicia y reparación, en tanto no debe de gestarse un contexto de impunidad. Pero a nivel de la Corte Interamericana, un caso muy conocido es el caso Bamaca Velázquez contra Guatemala. Eh, Como les comentaba al inicio, la Corte Interamericana estudiaba la declaración del derecho a la verdad bajo contextos de desaparición de personas, ¿no? Y claro, se justificaba de que cuando una persona había desaparecido, se necesitaba saber desde la sociedad qué es lo que ha pasado con esta desaparición. Pero el derecho a la verdad no únicamente se da en esa violación al derecho de la libertad personal, de que una persona ha desaparecido y no sabemos qué pasó con ella, sino también, por ejemplo, se da ante otros contextos como homicidios, como violaciones sexuales, como, por ejemplo, casos de tortura, afectaciones que son muy graves a los derechos de las personas y donde también aparece el derecho a la verdad para reconocer a quien ha sido víctima, a sus familiares o a la sociedad, pues qué es lo que ha pasado. Ahora identificar los estándares de el derecho a la verdad. Y acá nos vamos a dar cuenta de que el derecho a la verdad va más allá de conocer qué es lo que ha pasado con una persona desaparecida. Pues. Primero, como se menciona en la diapositiva, se menciona la Comisión de la Verdad. Se ha ido gestando a razón de lo que la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han ido precisando, que en un contexto de justicia transicional, la creación de comisiones de la verdad van a ser un elemento que va a satisfacer o va a buscar satisfacer la dimensión objetiva del derecho a la verdad. ¿Se acuerdan? Esta dimensión colectiva de que la sociedad actual y la futura debe de conocer qué fue lo que pasó. Entonces, como una política muy saludable o un imperativo para iniciar un proceso de justicia transicional, es que se instale una comisión. Nuevamente, yo les decía, no existe un modelo de cómo la justicia transicional debe de darse. Entonces, no se ha establecido como un estándar por parte de la Comisión Interamericana, digamos, cuántos integrantes debe de tener esta comisión o quiénes son las personas que deben de estar integrando esta comisión. Mucho va a depender, ¿no? De las características de la justicia que se quiere lograr para ir advirtiendo la conformación de esta comisión. Lo que sí se ha precisado es un poco el objetivo o la finalidad, ¿no? Y la Comisión de la Verdad, como un concepto general que se debe de cumplir, es pues crear un órgano oficial, es decir, que venga de parte del Estado,
Ojo, no necesariamente con integrantes del Estado, sino que el Estado le brinde los recursos, le dé legitimidad. Este órgano oficial debe de ser un órgano temporal porque es creado para un objetivo preciso, eh, que es gestar una memoria, una verdad de qué es lo que ha pasado. Eh, Órgano que debe de constatar hechos que no tiene, ojo, un carácter judicial. La información que logre recabar este órgano sobre qué es lo que ha pasado es información que nos puede servir para luego quizás iniciar un proceso judicial, pero este órgano no va a suplir a la función de un juez. Pero lo que sí va a hacer este órgano es investigar abusos de derechos humanos, porque lo que tiene que encontrar es justamente una descripción de lo que ha pasado y esto que ha pasado se vincula con afectaciones de derechos humanos. Entonces, la incorporación de una comisión de la verdad va a implicar que se reconozca este órgano con integrantes que puedan garantizar esta finalidad. Por ejemplo, en su momento, en el contexto colombiano, se debatía, ¿no? El tema de quiénes deberían de estar con un enfoque, por ejemplo, intercultural, ¿no? Reconociendo que la sociedad en la cual se gestaron afectaciones tiene que ver con comunidades, entonces, ¿cómo aproximar esta comisión o este órgano hacia mecanismos que puedan generar que comunidades también participen con sus testimonios, con sus relatos, a la creación de este informe que va a crear la comisión? Entonces, la creación de la Comisión de la Verdad es una primera obligación que se desprende de estos estándares en materia de verdad. Para lograr esto, les decía, la Comisión de la Verdad debe de estar dotada de una suerte de insumos, recursos que le permitan trabajar en el escenario en el cual se ha cometido la afectación de derechos humanos o cerca a los escenarios en los cuales se ha cometido las afectaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, si las afectaciones se han dado cerca a comunidades quechohablantes, ¿no? O de un dialecto que no sea el español, debe de brindarse, o la comisión debe de buscar garantizar el poder acceder, ¿no? A estas poblaciones y sobre todo el poder tener mecanismos de comunicación para poder tomar de la medida más genuina y directa los testimonios. Debe de tener también acceso a la información estatal, ¿no? A los archivos, a los documentos oficiales que le puedan brindar mayores detalles de las actuaciones del Estado en ese contexto. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Hasta dónde pudo actuar? El tema también por ahí de algunas responsabilidades de darse el caso. Eh, pero todo esto que va a llevar a cabo una comisión de la verdad, como les decía, no va a ser un mecanismo equiparable a la investigación que realiza un fiscal o la investigación que finalmente, o las conclusiones a las que finalmente puede llegar un juez. La instalación de una comisión de la verdad es un mecanismo extrajudicial, ojo, que busca aclarar dentro de lo posible las situaciones de violaciones masivas o sistemáticas de derechos humanos. Insumos que, desde luego, pueden ser de utilidad luego para la justicia propiamente dicha, para el sistema o el poder de justicia. Entonces, hay que reconocer con ello de que la Comisión de la Verdad cumple un rol muy importante para esclarecer, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Cumplir con el estándar de la verdad, pero desde esta perspectiva colectiva para favorecer a la sociedad. Y claro, la Comisión de la Verdad, desde este apoyo oficial, termina publicando una memoria o un informe que de algún modo va a sistematizar todo lo que ha pasado.
la Comisión de la Verdad, como les decía, si bien no cumple una función para juzgar a los responsables que pueda ir encontrando, sí tiene un vínculo o una relación con los procesos judiciales, porque, claro, la información que va a ir levantando puede ser la primera pieza para que la justicia de oficio pueda reaperturar los procesos penales correspondientes. Por eso que se menciona que sí tiene una relación o un vínculo pese a que se reconozca que estamos ante un mecanismo extrajudicial. Eh, Sobre la comisión, solamente me gustaría acotar de que si bien los estados van a tener discrecionalidad sobre quiénes van a ser las personas que van a conformar esta comisión, claro, para que el estándar en materia de la verdad se pueda lograr, algunos requisitos que se pueden adelantar de sus integrantes es que puedan tener una cierta imparcialidad o independencia en relación a los actores que formaron parte de las afectaciones a los derechos humanos. Esto con el ánimo de poder lograr una verdad o el registro de los hechos de una manera, digamos, más neutral. Ahora, eh, un elemento también que ya dista un poco del rol o únicamente del rol de la Comisión de la Verdad es que se ha precisado en decisiones o informes de la Comisión Interamericana que se debe de buscar el destino o paradero de las víctimas, por ejemplo, de las desapariciones forzadas o de los restos de quienes sabemos han sido ejecutados extrajudicialmente. Y claro, les decía, esto es una obligación de medios, más no de resultados, ¿no? El Estado debe de involucrar dentro de lo posible sus recursos para lograr la identificación de estas víctimas. Incluso, o bueno, mejor dicho, sobre todo, cuando estas víctimas hayan sido producto de actuaciones estatales. Ojo, lo que estamos describiendo es tanto para actuaciones privadas como también actuaciones que puedan venir de parte del propio Estado. La desclasificación y acceso o preservación de archivos, ¿no? Que esto les comentaba es muy importante para que la Comisión de la Verdad, incluso jueces, puedan identificar las responsabilidades, la Comisión de la Verdad pueda generar un informe dentro de lo más cercano a lo que realmente pasó, accediendo a estos archivos o esta información que preserva el Estado. Una actuación, por ejemplo, de las autoridades que implique la destrucción de informes o eh, clasificar como secreto algo que ya sabemos se ejecutó, que no va a poner en riesgo la seguridad nacional del país, va a implicar pues un agravio a este estándar en materia de la verdad, porque va a involucrar generar barreras para poder acceder a insumos que pueden aclarar qué es lo que ha pasado. Entonces, el Estado sí tiene muchas obligaciones, ¿no? De poder facilitar todas las fuentes, de poder crear recursos, de dar incluso presupuesto para que la verdad pueda ser conocida tanto por las víctimas como por parte de la sociedad. Y finalmente, en el marco del estándar en materia de la verdad, también se ha establecido que debe de realizarse, ¿no?, una memoria histórica o crear iniciativas encaminadas a establecer una memoria histórica. Este es el fundamento del por qué, claro, nosotros como país y muchos otros tienen museos de la memoria. Si me permiten. Este es un ejemplo tipo de una iniciativa para mantener la memoria histórica. Cuando hablábamos de una comisión de la verdad, una de las preguntas que se mencionaba en la diapositiva, además de conocer qué pasó, cuándo pasó, por qué pasó, era saber qué podemos hacer para evitar que estas afectaciones
puedan suceder de nuevo. Entonces, por ejemplo, Chile, Perú tienen museos de la memoria, en los cuales la ciudadanía que vivió esos hechos, pero también las personas que no vivieron pueden acceder a información que les describa qué fue lo que pasó, quiénes actuaron, el grado de responsabilidades de determinados actores y pues con ello mantener una memoria histórica, sobre todo para conocer qué fue lo que generó estas afectaciones, porque identificada las razones o motivos, ¿no? Se entendería de que se puede evitar nuevamente la generación de estos hechos lamentables para una sociedad. Entonces, a modo de resumen, los estándares en materia del elemento de la verdad dentro de la justicia transicional, es decir, después de graves afectaciones a derechos humanos de una manera masiva, vamos a poder identificar la creación de una comisión de la verdad, que el trabajo de la comisión de la verdad pueda servir para que luego la justicia de los jueces pueda identificar a responsables, la búsqueda del destino paradero de los cuerpos que no se han podido ubicar, que el Estado pueda facilitar el acceso a las fuentes, a los archivos que van a servir a jueces como a la Comisión de la Verdad, y que todo eso va a impactar positivamente a que las víctimas y la sociedad identifiquen lo que pasó en ese contexto de afectaciones a los derechos. Y finalmente, que el Estado, más allá de las reparaciones individuales que pueda generar a las víctimas, debe de crear iniciativas para el mantenimiento de la memoria histórica, los cuales, por ejemplo, pueden ser crear museos de la memoria, pero también encaminar otras políticas como incluir dentro de la currícula educativa, procesos o elementos históricos que adviertan, ¿no?, la necesidad de aprender estos sucesos, qué fue lo que pasó, u otras actividades o conmemoraciones que cada año ayude a la ciudadanía o a las personas involucradas en este contexto a recordar qué fue lo que pasó y quiénes fueron los responsables. Ahora, un segundo elemento es el tema de la justicia, es decir, desde la perspectiva del rol de los jueces o de los fiscales, qué es lo que se ha dicho para poder garantizar una justicia no solo formal, sino material, después de un contexto de graves afectaciones a derechos humanos, ¿no? Es decir, dentro de un contexto de justicia transicional. Y hablaba de justicia material, porque el reconocimiento de estos estándares parten de algunas problemáticas que han advertido en diversos países, ¿no? Como no solo Perú, sino también, por ejemplo, Chile, Argentina, en donde se iban gestando casos, se identificaba que los jueces habían sancionado o que fiscales estaban investigando o que policías estaban investigando y autoridades, como por ejemplo eh, el poder legislativo, sacaba iniciativas para, de algún modo, impedir, claro, que las investigaciones inicien o se concluyan, o para impedir que una sentencia pueda ser efectiva. Eh, y desde esa problemática se fue gestando pues la prohibición de aplicar la figura de amnistía ante graves afectaciones de derechos humanos en un contexto de justicia transicional. Cuando hablamos de amnistía, nos estamos refiriendo a una medida, ¿no?, que otorga una suerte de gracia para perdonar un delito, haya o no sentencia. Esto quiere decir que perdona el delito cuando ya se está investigando, perdona el delito cuando ya existe una sentencia. Eh, y la lógica de la Corte Interamericana ha sido señalar lo siguiente, ¿no? Y esto lo hemos visto en sus pronunciamientos cuando resalta que eh, la amnistía impide
que se dé una investigación. La amnistía impide que se dé un juzgamiento y también en algunos casos que se dé una sanción. Si es que no se investiga, no se juzga y no se sanciona una grave afectación a un derecho humano, la justicia no se puede ver materializada. Y por esa razón es que esta figura aparece como una traba, como una expresión de impunidad, más aún siendo esta necesaria la justicia en un contexto de justicia transicional. Por eso se comenta que la amnistía en estos procesos o en estos momentos termina generando una ineficacia para que la obligación de respeto que tienen los estados sobre el derecho a la libertad, a la integridad, a la vida, pueda materializarse. Porque lo que se termina realizando es una suerte de trato diferenciado, en donde por ciertas razones se va a generar esta gracia de perdonar delitos a personas a diferencia de otros, ¿no? Que en otros contextos sí están cumpliendo las consecuencias jurídicas establecidas. Es por ello que también con un estándar queda establecido que hay una incompatibilidad, ¿no? Entre las figuras de la amnistía, ¿no? Que se materializan por leyes con la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Porque es una barrera, un obstáculo. Eh, Y desde luego, ¿no? Si es que no hay justicia, tampoco va a poder existir una verdad, porque la decisión o investigación que se pueda gestar a través de fiscales, jueces, al verse con esta barrera, no va a permitir conocer a los responsables o no va a poder conocer el contexto en el cual se cometió esa afectación. Y también una amnistía no va a permitir una reparación porque uno, la persona que comete el delito o el agravio al derecho, no va a poder cumplir la sanción que merece, no va a haber una justicia, digamos, individual o restaurativa que pueda la víctima sentir, ¿no? Para, de algún modo, encontrar un grado de resarcimiento sobre su derecho. Bajo la misma lógica de no permitirse la figura de amnistía dentro de un contexto de graves afectaciones de derechos humanos, también se ha establecido una prohibición de aplicar la figura de la prescripción, ¿no? Que sería el acotamiento que se puede establecer para que se pueda investigar o juzgar un hecho penalmente sancionable. Eh, y claro, en estos contextos de graves afectaciones de derechos humanos, se trata de tejer una argumentación jurídica que pueda aperturar una tutela judicial efectiva de manera bien amplia, ¿no? Desde ese punto de vista, se menciona que los jueces deben de dirigir todos sus esfuerzos para, por ejemplo, evitar dilaciones, ¿no? Investigar, sancionar con la debida diligencia o cuidado y de esa manera no prolongar la búsqueda de la justicia que también puede implicar un escenario de impunidad, sobre todo de frustración para la víctima. Eh, Desde la jurisprudencia del sistema interamericano se ha indicado la inaplicabilidad entonces de gestar, ¿no? La prescripción penal en ciertos supuestos, porque esta prescripción, ¿no? Puede implicar la obstrucción de la justicia y desde luego generar una gran desprotección para quien está buscando el reconocimiento de la violación a su derecho humano. Un tercer escenario, que de hecho es más conocido para nuestro contexto, es sobre la figura del indulto, que sigue la misma lógica de la prohibición de la figura de la amnistía. Si ustedes revisan, por ejemplo, el informe que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el tópico que estamos abordando, sobre derecho a verdad y reparación en contextos de justicia transicional,
se menciona muy bien de que en la línea de las decisiones de la Comisión Interamericana siempre se había advertido que aplicar un indulto, así como una amnistía, eh, expresaba, ¿no?, crear una barrera hacia la justicia para las víctimas. Pero hasta el caso de el indulto de Alberto Fujimori no había tenido la ocasión de poderlo establecer o vincular a un caso propiamente dicho. Lo que se termina reconociendo es que, claro, la cuestión del indulto en términos generales es una facultad que tienen ciertos órganos dentro de un Estado, pero que no es una figura que no debe ser vista con abierta discrecionalidad para quien lo aplica, ¿no? Así como toda decisión debe de tener límites basadas en el respeto de derechos humanos, se ha establecido que el indulto es una potestad que, si bien prima facie es constitucionalmente discrecional para el presidente, debe de estar regida por algunos principios constitucionales. Y claro, ahí es en donde se ha establecido que en escenarios o contextos de crímenes contra la humanidad, tampoco cabría, ¿no?, aplicar esta figura porque generaría estas barreras para poder acceder a el elemento de justicia. Y claro, nuevamente, si no logramos la justicia de quien fue declarado responsable, tampoco podrá generarse una reparación de las víctimas que estaban en búsqueda de este tipo de sentencias. Y en esa misma lógica, también el tema de los beneficios penitenciarios, ¿no? Es decir, reducir la pena de una persona 2 por 1, por ejemplo, es una regla que puede ser vista de manera saludable, de manera abstracta. Sin embargo, en un contexto de justicia transicional se dice lo siguiente, de nuevo, estamos ante un contexto de graves afectaciones a derechos humanos. Son graves afectaciones que merecen que desde la sociedad y desde las víctimas, quien las ha cometido deba de cumplir la consecuencia de su responsabilidad. Entonces, darle un beneficio a una persona que ha cometido violaciones en este contexto, violaciones sexuales, desapariciones, actos de tortura, no tiene mucho sentido al punto de equiparar esa actuación con otro delito. Entonces, la restricción de la aplicación de los beneficios penitenciarios también ha sido un estándar que se ha aplicado para garantizar el elemento de justicia en estos criterios de justicia transicional. Si van advirtiendo, la lógica de la Corte Interamericana como de la Comisión, es decir, si hay personas que han sido sancionadas por graves afectaciones a derechos humanos, lo más justo desde este elemento para garantizar una dimensión colectiva y una dimensión individual es que no se beneficie de elementos que quizás el sistema penal ha previsto, pero no para este contexto, sino para otros. Debido a que estamos ante graves afectaciones a derechos humanos, hay que realizar una excepción. No hay que darles beneficios. Deben de cumplir sus sanciones, sus penas de manera completa. Por eso se prohíbe o se limita la amnistía, la prescripción, el indulto y los beneficios penitenciarios. Por último, el estándar de la reparación. Claro, toda afectación a un derecho humano, sea en un contexto de justicia transicional o no sea en ese contexto de justicia transicional, amerita ser reparada, ¿no? Y esto es una premisa muy básica, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, tienen procesos a nivel penal, civil, siempre buscan que sus representados pues logren algún grado de reparación, sea a través de la declaración del culpable, sea a través de una reparación económica, por ejemplo, ¿no? Se busca que el daño se vea resarcido de algún modo, en tanto esto pueda ser posible y cuantificable. En la jurisprudencia de la Corte Interamericana se ha tratado de establecer diversas medidas, partiendo de que
los estados deben de reparar las violaciones a los derechos humanos. Y cuando se habla de reparar, esto incluye reparaciones que el Estado de manera directa ha ocasionado con sus actuaciones, agravios, o también que de manera indirecta ha sido responsable por permitir que privados hayan salido ilesos o impunes de sus actos. ¿Qué tipo de reparaciones se ha establecido? De manera general, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, por ejemplo, en el caso Salvador Herencia Carrasco, se menciona una lista, que es como uno de los moldes que siempre se mencionan. Hay reparaciones de restitución, ¿no? Que es una medida que tiene por propósito reponer la situación del agravio o de la afectación al estado anterior. Ello va a poder concretarse en tanto la afectación lo permita. Si, por ejemplo, estamos ante una lesión al derecho a la vida, desde luego que la restitución va a ser algo que no se va a poder lograr, ¿no es así? Pero para algunos casos se ha tratado pues de velar por el reconocimiento de este tipo de medidas. Por ejemplo, si en el marco de las afectaciones hubo la destrucción de ciertos bienes, la restitución sí se podría lograr, ¿no? En tanto materialmente los bienes pueden reponerse, por ejemplo. Dos, medidas de rehabilitación. Esto puede tener una connotación muy especial en graves afectaciones a derechos humanos. La rehabilitación ya nos implica un tratamiento, ¿no? Para poder atender desde una perspectiva médica un daño, sea físico o psicológico. Sobre todo, lo físico y psicológico es lo relevante para el contexto en el cual nos estamos explayando, dado a que son graves afectaciones a los derechos humanos y puede que la víctima haya quedado incluso, digamos, no se le haya privado de su vida, esté aún viva y se acuerde de todo lo a lo que se le sometió, va a tener pues la necesidad de que el Estado le dé un servicio de salud que pueda atender, ¿no? estos padecimientos, pueda recibir una terapia acorde a sus necesidades. Pero incluso esta medida de rehabilitación también puede extenderse a los familiares. Pensemos en personas que están buscando el cuerpo de sus hermanos, primos, padres y no los ubican. Pensemos en una persona que ha sufrido una violación sexual en este contexto de justicia transicional. Las medidas de rehabilitación van a decir que el Estado tenga pues que disponer estos servicios. Y aquí se ha dado todo un debate, ¿no? ¿De qué forma el Estado llega a cumplir estas obligaciones de reparación en materia de salud? Se ve reparada si es que, por ejemplo, únicamente incluye a las víctimas en su servicio de salud pública o más bien implica, ¿no? que se garantice en contenido la real satisfacción de esta atención médica. La línea ha ido un poco por lo segundo, ¿no? En constatar que estemos ante una rehabilitación que sí pueda generarle reales mecanismos a las víctimas para poder superar los hechos que ha vivido de manera directa o indirecta. Medidas de satisfacción, ¿no? Que son formas no patrimoniales de reparación, por ejemplo, un acto público de reconocimiento de responsabilidad. Esto, claro, pensando en que el Estado tiene algo que asumir en su momento, se puede dar este reconocimiento o acto público. No necesariamente tiene que serlo él o la presidenta de un Estado, lo puede hacer el representante de una institución como un ministro, un viceministro, que finalmente traslade el reconocimiento y las disculpas por parte del Estado. La conmemoración de las víctimas o de los hechos, ¿no? Lo cual puede incluso manifestarse en la entrega de restos de las personas que estaban desaparecidas, en ceremonias públicas que den nota a la necesidad de reconocer los derechos o el énfasis de las afectaciones que vivieron y los responsables que se identificaron.
Reparar el proyecto de vida, que también implica una obligación muy compleja, ¿no? Personas que han pasado por estos actos que son graves afectaciones a los derechos humanos, desde luego se menciona, por ejemplo, desde juristas como Cansado Trindade, que el impacto en sus vidas va a tener una connotación muy significativa que va a requerir de algún modo que se pueda atender más que restituir, ¿no? La afectación o violación que ha sufrido para garantizar que la persona pueda seguir con su proyecto de vida. Pero también se ha reconocido que la grave afectación a los derechos humanos ya de por sí incluso va a cambiar el proyecto o la vida de sus víctimas, ¿no? Y que por lo tanto el Estado debería de asumir otro tipo de reparaciones. Esta lista, ¿no?, de reparaciones tiene que ver más con elementos no patrimoniales, pero como ustedes también habrán advertido en sus otras clases, o seguramente lo van a ver más adelante cuando hablen de las reparaciones en el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, se guarda también la posibilidad de que las cortes internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establezca pues una reparación pecuniaria en donde va a contabilizar, ¿no?, los gastos, el esfuerzo que las víctimas han realizado en búsqueda de la justicia. Va a valorar también, por ejemplo, el impacto en el proyecto de vida de la víctima para establecer esas responsabilidades económicas. Ahora bien, recuerden, todo lo que hemos hablado tiene que ver con obligaciones del Estado. ¿Por qué? Porque se entendería que en una instancia previa, a nivel nacional, no se pudieron garantizar con las vías internas una justicia, sea por responsabilidad directa del Estado o sea porque cometió la afectación un particular y el Estado no garantizó las vías para que ese particular asuma su responsabilidad. Por eso que todo esto tiene que ver con estándares que el Estado debe de ejecutar o debe de cumplir. Grosso modo, esto ha sido un poco el hablar de los estándares de reparación, los estándares de justicia, los estándares de verdad que la Corte y la Comisión han ido escribiendo en sus decisiones y que desde luego seguramente existen muchos puntos de vista que ustedes quisieran abordar, ¿no? Como les digo, en la parte final, cuando les entreguemos las diapositivas, voy a incorporar las decisiones que les puedan ser de utilidad para tener mayor acercamiento a este un poco resumen que he tratado de realizar sobre la exposición de estas decisiones. Y bueno, agradeciéndoles también por el interés en ir conociendo cómo funciona el sistema interamericano y sobre todo también en la conciencia de que somos titulares de estos derechos humanos.